Cuando la humanidad apenas comenzaba a escribir sus primeros pasos sobre la tierra, el eco del Edén aún resonaba en la memoria de los hombres. Adán y Eva, los primeros padres, vivían fuera del paraíso, pero no sin esperanza. Aunque el jardín había quedado atrás, el amor de Dios seguía presente. Y en medio de aquel nuevo comienzo nació el fruto de su unión, un hijo al que llamaron Caín. Con lágrimas de alegría y esperanza, Eva miró a su primogénito y dijo: «He adquirido varón con la ayuda del Señor». Poco después, Dios les concedió otro hijo, Abel. 2 hermanos, 2 caminos, 2 destinos. Caín creció fuerte, trabajador de la tierra. Sus manos se endurecieron con el arado. Su vida estaba ligada a los surcos y al fruto del suelo. Abel, en cambio, se dedicó a cuidar ovejas. Pasaba sus días en los campos, escuchando el murmullo del viento y el balido de los animales. Ambos conocían al Dios de sus padres, sabían que Él era el creador, el dador de la vida. Sabían también que el pecado había entrado en el mundo y que para acercarse a Dios era necesario ofrecer sacrificios. Un día, los hermanos decidieron presentar una ofrenda al Señor. Caín llevó los frutos de la tierra, granos, hortalizas, el trabajo de sus manos. Abel, por su parte, llevó lo mejor de su rebaño, los primogénitos, la grasa, lo más puro y selecto. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. El silencio del cielo se hizo pesado. Caín se sintió rechazado. Su corazón comenzó a oscurecerse con una mezcla de ira, celos y frustración. «¿Por qué, Señor?», pudo haber pensado. «¿Acaso mi trabajo vale menos? ¿Por qué aceptas a mi hermano y no a mí?». Entonces Dios le habló con ternura, intentando detener la tormenta que crecía dentro de él. «¿Por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Te codicia, pero tú debes dominarlo». Era una advertencia llena de amor. Dios le estaba diciendo: «Aún estás a tiempo. No dejes que el resentimiento te gobierne. Domina tus emociones antes de que te destruyan». Pero Caín no escuchó. La semilla de la envidia ya había echado raíces. Miraba a su hermano, no con amor, sino con rabia. El mismo Abel, que había sido su compañero de infancia, ahora era el reflejo de todo lo que él no podía ser. Un día, mientras estaban en el campo, Caín habló con su hermano. Quizá lo llamó con voz tranquila, quizá fingió calma. Pero cuando estuvieron solos, la ira que había estado guardando estalló como fuego, y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El suelo que antes había dado fruto, ahora bebió sangre inocente. El primer asesinato de la historia humana acababa de ocurrir. El eco del pecado que comenzó en el Edén había alcanzado una nueva profundidad. Entonces Dios habló a Caín: «¿Dónde está tu hermano Abel?». Caín, endurecido, respondió con frialdad: «No lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?». Y Dios dijo: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». No había manera de esconderlo. El crimen no podía ser cubierto con silencio ni justificado con excusas. La sangre inocente hablaba, y Dios la escuchaba. Entonces el Señor pronunció juicio: «Maldito eres de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres el suelo, no te dará más su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra». Caín sintió el peso de sus actos y clamó: «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me echarás hoy de la faz de la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará». Pero aún en medio de la justicia, Dios mostró misericordia. Le dijo: «Ciertamente, cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces». Y puso una señal sobre él para que nadie lo matara. Caín se alejó de la presencia de Dios y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén.
y así comenzó su vida como errante, lejos del rostro divino, llevando consigo el peso del remordimiento. Desde entonces, la humanidad conoció lo que ocurre cuando el odio vence al amor. Caín y Abel ya no eran solo dos hermanos, eran el símbolo eterno de dos caminos, el camino del corazón obediente y el camino del corazón endurecido. La historia de Caín y Abel no termina con sangre, sino con enseñanza. Nos muestra que el pecado no empieza en el acto, sino en la intención. Comienza en una emoción mal gobernada, en un pensamiento no entregado a Dios, en una herida no sanada. Caín no nació asesino. Fue el resentimiento el que lentamente apagó la luz en su alma. Dios le habló antes de que cometiera el crimen, le dio la oportunidad de elegir el bien. Pero Caín eligió alimentar su enojo, y es ahí donde esta historia nos alcanza a todos. Porque cada uno de nosotros ha sentido alguna vez celos, enojo, comparación o rechazo. Cada uno ha sentido el deseo de justificar su propia ofensa, y cada uno ha tenido la voz de Dios hablándole al corazón diciendo, «El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo». La diferencia entre Caín y Abel no fue solo la ofrenda, sino la actitud del corazón. Abel ofreció lo mejor porque confiaba en Dios. Caín ofreció algo porque quería ser aprobado. Uno daba por amor, el otro por obligación. Y ese es el verdadero centro de esta historia. Dios no mira las manos, sino el corazón. No se agrada de la apariencia de la fe, sino de la sinceridad del alma. A veces pensamos que con nuestras obras podemos ganarnos el favor divino, pero la historia de Caín nos recuerda que lo que más agrada al Señor es un corazón humilde, quebrantado y dispuesto a escuchar. La sangre de Abel clama desde la tierra, pero hay una sangre más poderosa que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo, que no clama por venganza, sino por perdón. Donde Caín derramó sangre inocente, Jesús derramó la suya para reconciliarnos con Dios. Donde Caín fue marcado por su culpa, nosotros somos marcados por la gracia. Cada vez que elegimos perdonar en lugar de odiar, amar en lugar de envidiar, estamos caminando en el camino de Abel. Y cada vez que guardamos rencor o permitimos que la ira domine nuestro corazón, estamos repitiendo el error de Caín. La historia de estos dos hermanos no es un relato antiguo, es un espejo. Nos muestra lo que ocurre cuando la adoración se convierte en competencia, cuando la comparación apaga la fe, cuando el orgullo nos separa de Dios. Pero también nos muestra la esperanza de un Dios que advierte antes de castigar, que ofrece perdón antes del juicio, que extiende misericordia incluso cuando fallamos. Y al final, en ese diálogo entre Dios y Caín, hay una lección profunda. Dios sigue buscando al pecador no para destruirlo, sino para restaurarlo. Así como preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Hoy sigue preguntándonos, ¿dónde está tu corazón? El llamado es claro. Domina el pecado antes de que te domine. Perdona antes de que el odio te consuma. Y ofrece a Dios lo mejor, no por obligación, sino por amor. Porque la historia de Caín y Abel no se escribió solo para mostrar la caída del hombre, sino para recordarnos que, incluso en medio del pecado, el amor y la misericordia de Dios nunca se apagan. Y quizás, al mirar al cielo en medio de nuestras propias batallas internas, podamos oír la voz del Señor que aún susurra: elige la vida, elige el bien, domina el mal con el bien. Así, la tragedia de Caín y Abel se convierte no en un final oscuro, sino en una advertencia llena de esperanza. Una invitación a reconciliarnos con Dios y con los demás, a cuidar el corazón antes que las manos, a vivir no como errantes en la tierra, sino como hijos que buscan el rostro de su Padre,
porque aunque el suelo de la humanidad aún lleva las huellas de la sangre derramada, la gracia de Dios sigue fluyendo, más fuerte, más pura, más eterna. Y su amor sigue llamando, como en el principio, a todo corazón que desee volver al Edén perdido, al abrazo del Padre que nunca deja de esperar. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.